Bienvenidos, queridos amigos. Aquí estamos de nuevo, miércoles a la 1:30 de la tarde, donde sale nuestro programa Sondeo Emocional. Recuerden que este programa se retransmite alrededor de las 11 de la noche y que al otro día se sube a YouTube. Allí pueden accesar a todos nuestros programas. La semana pasada comenzamos hablando sobre el déficit de atención e hiperactividad y estábamos haciendo un programa que pensábamos que podía terminarse en el tiempo del programa, que es 1 hora, y sin embargo no pudimos terminarlo así. Prometimos que hoy continuábamos con la segunda parte. Y tenemos tanto que decir, porque a medida que vamos formulando el programa, a medida que lo vamos escribiendo, que le vamos dando forma, a medida que conversamos con pacientes, con padres de pacientes, con colegas nuestros, con los psicólogos, la parte más tan importante de toda esta situación, vemos que tenemos que hablar más y tenemos que decir más y tenemos que aclarar muchísimo más. No sabemos si en este programa vamos a poder concluir, por lo que sí queremos es dejar este tema del déficit de atención e hiperactividad como un referente para que cualquier persona que tenga alguna preocupación sobre el déficit de atención e hiperactividad pueda buscarlo en YouTube con facilidad y allí podría tener la mayoría de sus respuestas. Durante el transcurso de la semana nos han llamado muchas personas que nos han dicho: doctor, ¿qué vamos a hacer con nuestro hijo o con nuestra hija? Porque lo que usted dijo es exactamente lo que nos está ocurriendo. Personas que nos llamaron y estaban llorando en el teléfono porque se sentían parte de todo este dolor y de este sufrimiento. Hemos tenido llamadas de personas diciéndonos: estamos esperando la segunda parte del programa, doctor. Y esto no solamente nos ha animado a continuar y a poder hacer un mejor programa, sino también nos ha llenado de tristeza al ver que aún 14 años después de nosotros haber comenzado a hablar en la República Dominicana sobre el déficit de atención e hiperactividad, hay muchísimas familias allá afuera que están desorientadas y no saben qué hacer. Esperemos que con este programa podamos ayudar a muchas de esas familias. También hemos recibido, entre todas estas llamadas, una pequeña queja de una amiga mía. Una amiga mía que es neurólogo pediatra. Y me dijo: mira, chico, dejaste a los neurólogos fuera del programa y nosotros también atendemos a los niños con déficit de atención e hiperactividad. Y es verdad. Y les prometí que iba a pedirles disculpas. Me refiero a mi íntima amiga Dayana González, quien es neuróloga pediatra y que es una forma muy sencilla y con mucho amor y con mucho cariño me dejó caer la gotita de que yo no había mencionado a los neurólogos. Es verdad, los neurólogos son una parte importante en todo el proceso y también tratan el déficit de atención e hiperactividad. Y debemos de alguna manera rectificar no solamente la parte que ignoramos de los neurólogos. Discúlpeme, Dayana, discúlpame, todas esas pediatras neurólogas magníficas que tenemos en nuestro país. También tenemos que aclarar que cuando hablábamos de los diferentes tipos del déficit de atención e hiperactividad, dijimos que habían 4, porque vimos una lámina de pronto que tenían 4 niños y parece que el cerebro nos jugó algún truco y en realidad
después mencionamos 3 tipos, pero hay una sorpresa también. Decíamos la semana pasada que hay el tipo hiperactivo, que solamente es hiperactivo, que no es inatento. O hay el niño inatento y no es hiperactivo, y hay quien tiene las 2 condiciones, tanto hiperactivo como inatento, y a este se le llama mixto. Pero hay otras escuelas que postulan que hay 4 tipos más. Y mire por qué ellos postulaban esto y por qué se hicieron las investigaciones. A los niños medicados con el famoso metilfenidato, se veía que solamente un 80% respondía al tratamiento, que había un 20% que no respondía y no se explicaba por qué no respondía. Después comenzaron las investigaciones y se supo que dentro de ese 20% que no respondía al medicamento, la mayoría no lo hacía porque el medicamento no trataba y no funcionaba en las áreas afectadas. Tenían los mismos síntomas, pero el medicamento no funcionaba. Y ahí se empezaron a hacer investigaciones y se llegó a la conclusión de que había áreas donde el medicamento, el metilfenidato, no funciona. Y se fueron descubriendo otros tipos de déficit de atención. Y se descubrieron 4 más. El sobreenfocado, el límbico, el temporal y el arco de fuego. ¿Y saben qué? Muchas veces estos otros tipos de déficit de atención no funcionan con el metilfenidato y sí con otros medicamentos. Y nosotros hemos tenido casos de niños que nos han llegado medicados, bien diagnosticados, bien medicados por colegas nuestros, pero sin resultados favorables. Y cuando hemos hecho el estudio de todo su cerebro, nos hemos dado cuenta que el problema no estaba en las áreas frontales, sino estaba en otras áreas del cerebro y que el medicamento no funcionaba allí. Entonces, corregimos esto también y le pedimos disculpas a los neurólogos, ¿verdad? A los neurólogos hay que decirle, como dicen en Estados Unidos, hands down. Hands down. Son mis amigos, son mis colaboradores, me llevo bien con ellos porque yo quería estudiar neurología después que terminé con pediatría, después que terminé con psiquiatría infanto-adolescente y de adulto. Yo quería hacer neurología. Y la doctora Hoffman, que era la jefa del departamento en Mount Sinai, me dijo, está bueno ya, llevas 10 años haciendo especialidades, no te vamos a dar neurología, vete para la calle a trabajar, que hace falta allá afuera. Yo le agradezco mucho a la doctora Hoffman, pero me hubiera encantado también haber sido un neurólogo psiquiatra. Vamos a unos comerciales y cuando regresemos vamos a entrar en el tema ya completo. Regresamos en breve. Estamos de vuelta, vamos a entrar en esta oportunidad ya de lleno en la continuidad del programa anterior. Decíamos en el programa anterior y repetimos en este que el tratamiento farmacológico, o sea, el tratamiento de medicar a estos niños que tienen déficit de atención y hiperactividad, debe ser el último recurso, no debe ser jamás el primero, ¿verdad? Que la idea primera sí debe ser el no medicar a un niño, el no medicar a un angelito de 6 años. El medicamento viene con una aclaración importante que muchas veces se viola, y esto es un crimen. El medicamento dice que el metilfenidato no se le debe dar
a un niño menor de 6 años. Y yo he visto niños de 4 años medicados. Esto es algo increíble que no debe ocurrir nunca. Porque los padres en el momento de comprarle medicamentos, papá y mamá que están mirando el programa, léete el prospecto, léete el papelito que va dentro del medicamento, antes de darle el medicamento al niño, léelo. Si hay algo que no entiendes, si hay algo que no está correcto, si hay algo que no estás de acuerdo, llama a tu médico y discútelo con él. Pero tienes que leerte, hay que tener la cultura de leer en los prospectos que vienen dentro de los medicamentos. Ahí están la mayoría de las explicaciones. Un niño de 4 años medicado es un crimen, y un crimen muy serio. Hablamos que si después del periodo transitorio donde el psiquiatra o el psicólogo escolar, el colegio, los instructores de deportes, en fin, todo el que tiene contacto con el niño, desarrollan un plan por lo menos durante 3 meses y esto no funciona, entonces si el diagnóstico es correcto, debiéramos pensar en el tratamiento farmacológico. Pero que el objetivo es no medicar a los niños. ¿Por qué no? Porque este medicamento en especial pudiera ser dañino. Y hay que medicar a los niños cuando llegue el momento de que no hay otra alternativa, pero sin complejos y sin tabúes. Usted tiene que sentar a la familia y explicarle lo que va a hacer. Y como yo le digo a veces a familiares que veo ambivalentes, que no los veo decididos, le digo, mire, yo no me pongo guapo si usted va y busca una segunda opinión. No hay problema. Ningún médico debe enojarse porque la familia vaya a buscar una segunda opinión. Y yo se lo sugiero a muchos de mis pacientes. Un gran número de niños están mal diagnosticados y un gran número de niños están maltratados. No es posible. Primeramente quiero decir que no hay un solo estudio, que no hay una sola prueba que te haga el diagnóstico del déficit de atención e hiperactividad. No hay ninguno. Si nosotros mandamos a hacer estudios como médicos, es para descartar la posibilidad de que haya un problema orgánico que esté causando una conducta similar. Pero no hay ningún estudio que te diga que un niño tiene déficit de atención e hiperactividad. Eso se hace objetivamente por observación clínica. Te observan los padres, te observan los profesores, te observan los instructores. El niño debe llevar la conducta a los diferentes lugares como llevamos el cabello. Un niño que se mantenga en un lugar de una manera y en otro se mantenga de otro, entonces hay que pensar seriamente que eso es lo que está ocurriendo. Porque lo normal, cuando es un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, primero debe comenzar, ¿verdad?, antes de los 7 años. Eso es lo primero. Y segundo, debe mantener la conducta en cuestión en más de un ambiente. O sea, en la casa, en el colegio, en la sociedad, en fin. No puede ser solamente en un ambiente. No puede ser que el niño solamente se comporte así en el colegio. O no puede ser que el niño se comporte así solamente en la casa. ¿Cuántos casos hay donde los padres reclaman y no se les escucha? Y reclama, doctor o doctora, mi hijo no es así como me lo están describiendo en el colegio. Mi hijo no tiene esas costumbres, no tiene esa conducta. Y entonces no le hacemos caso a los padres. Y solamente con esa observación, unos padres te están diciendo, oye, esto no debe ser el déficit de atención e hiperactividad. Porque para que un niño sea diagnosticado con este tipo de condición, la conducta anormal debe estar presente donde quiera que vaya. No puede ser en un solo lugar.
los test que se le hacen a los niños, nos cansamos de decir, no son diagnósticos. No hay ningún test que le haga un psicólogo, que le haga un pediatra o que le haga un psiquiatra o un neurólogo que te diga que el niño tiene el déficit de atención. Estos test, lo único que nos sirven es para conocer más sobre la conducta del niño, pero no son diagnósticos. No podemos tratar a un niño solamente por lo que diga un test. No podemos tratar a un niño, medicar a un niño por el informe de una prueba psicológica. Imposible. Eso es un error. No podemos indicar medicamentos, jamás, a los niños por el resultado de los test psicológicos que se le hacen. Los test psicológicos son necesarios, son importantísimos, porque nos guían, nos orientan, nos ayudan a llegar al diagnóstico, cualquiera que fuese, pero no son pruebas diagnósticas. Y los psicólogos se lo dicen a los padres, pero la gente no quiere escuchar. Muchos padres andan persiguiendo con locura un diagnóstico, y lo que le preocupa a un psicólogo, lo que le preocupa a un neurólogo, lo que le preocupa a un cardiólogo, a un psiquiatra, es el pronóstico. ¿Qué va a pasar con este niño o con esta niña? ¿Tiene solución o no tiene solución? Entonces queremos hacer llegar bien la idea, la verdad, de que no hay un solo estudio que diagnostique el déficit de atención e hiperactividad. No hay una sola prueba psicológica que diagnostique el déficit de atención e hiperactividad. Los estudios que mandan los psiquiatras, que mandan los neurólogos por su condición de médicos, que lo pueden hacer, son para descartar organicidad. Los estudios que mandan los psicólogos son para orientarnos en la parte emocional, en la parte afectiva, en la parte conductual. Todos ellos son un complemento para llegar al diagnóstico, pero no son diagnósticos por sí mismos. Cuando nosotros vemos las barbaridades que ocurren, no vaya a pensar que las barbaridades son nada más que en la República Dominicana. No quiero que se lleven esa idea, porque no es así. Nosotros trabajamos muchísimos años en los Estados Unidos y vimos muchísimas de estas barbaridades. Cosas increíbles en los Estados Unidos, donde todo el mundo se cuida porque allá existe el concepto de demanda, ¿verdad? Y cuando un médico en Estados Unidos comete un error de la naturaleza de lo que hemos venido hablando, esto se llama abuso infantil. Esto se llama mala práctica médica. Y es sancionable. Y hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Nosotros debemos hacerle frente a esta conducta irracionable de medicar a un niño para el déficit de atención e hiperactividad basado en simples estudios que no hacen un diagnóstico y basado en una conducta que debemos de estudiar. Ahora sí, cuando el diagnóstico es correcto, cuando el niño o la niña ha sido estudiada a profundidad, cuando el colegio, el psicólogo, los padres, el psiquiatra, el neurólogo, los instructores deportivos han hecho un plan al cual llamamos plan alternativo por 3 meses, y este plan no ha resultado
y los padres han cumplido con sus citas y han cumplido con las orientaciones de este team multidisciplinario, entonces sí debemos pensar en el medicamento. Y aún así, tenemos que pensarlo dos veces. Por ejemplo, en el caso mío, este es un caso mío particular, a la hora de yo tomar una medida con cualquier niño o con cualquier niña, me pregunto si ese niño o si esa niña fuera mi hijo o mi hija, yo tomaría esta medida con ellos. Si mi corazón me dice que no, no. Si mi corazón me dice sí, si fuera tu hijo o tu hija, debieras hacerlo, yo lo haría. Y lo hago. Y lo he hecho y lo haré basado en esos principios. Hay que escoger el medicamento adecuado. Hay múltiples medicamentos, pero hay que buscar el más adecuado y en la mínima dosis. Señores, este medicamento se indica de acuerdo al peso que tenga el niño o la niña y no a capricho del médico. Lean el prospecto que viene dentro de los medicamentos. Siéntese a leer. No solamente vaya al internet, porque ustedes saben que en el internet escribe cualquiera y está lleno de falsedades, de mentiras. Busque dentro del medicamento ese papelito que lo imprime la compañía que fabricó ese producto y que tiene la obligación a nivel mundial de decirle todos los efectos secundarios, las contraindicaciones, ¿verdad? Los efectos adversos. Siéntense y léanlo y discútanlo con su médico. No, tenemos que seguir diciendo que la mayoría de las conductas de estos niños no son debido a enfermedad alguna. Al principio, cuando yo me gradué, hace muchísimos años, yo pensaba que esto era una condición, esto era una enfermedad. Y así fue como lo entendí al principio. Y así fue como yo le hablaba a los padres. Después un día, cuando dije, esto no puede ser una enfermedad, y nos pusimos a estudiar y viajamos y hablamos con colegas nuestros y le pedíamos sus opiniones y todos nos quedábamos con la boca abierta porque no había una respuesta. Llegamos a la conclusión de que esto no es ninguna enfermedad. Esto es una enfermedad inventada. Esto es una condición que tienen estos niños. Esto no es ninguna enfermedad. Yo padezco el déficit de atención e hiperactividad. Desde niño, desde pequeño. En mi tiempo no se sabía lo que era. Yo era súper travieso. Me expulsaron de varios colegios. Tuve miles de problemas. Yo creo que lo que me salvó a mí de no terminar siendo un delincuente o siendo un adicto a las drogas fue que mis padres me manejaron de una manera tan sutil que no dañaron mi autoestima. Mis padres me defendieron, mis padres me apoyaron en todo, no me persiguieron, no me acosaron, no me etiquetaron, y eso me sirvió a mí para yo seguir adelante en la vida. ¿Verdad? En mi tiempo no había medicamentos. No había ninguna de estas verdades que estamos diciendo aquí. No se sabía. Nos decían los loquitos, los excéntricos, los raros, los malcriados. En el caso mío, ninguna de esas cosas me pudo penetrar por el apoyo de mis padres y de algunos maestros también. ¿Y qué es lo que puede causar el déficit de atención y hiperactividad?
Lo dijimos en el anterior programa. Son múltiples cosas. Puede haber desde un defecto cromosomal, un problema genético, puede ser un problema tóxico, puede ser un problema orgánico, puede ser un problema neurológico, pero también pueden ser problemas diferentes, pueden ser problemas emocionales, de intranquilidad, pueden ser problemas entre los padres, un niño que vive en un ambiente hostil, un niño que vive en una casa donde los padres pelean, donde gritan, donde amenazan, donde tiran puertas, donde el padre se va de la casa por un tiempo, donde la madre se va de la casa por un tiempo. ¿Cómo usted cree que va a llegar ese niño al colegio? ¿Va a llegar feliz? ¿Va a llegar contento? De ninguna manera. Llega inquieto, llega ansioso, llega lleno de miedo. Cuando llega el momento de ir para su casa, no quiere ir a la casa porque tiene miedo de ver lo mismo. Pueden haber problemas con los hermanos abusivos. Puede tener problemas con sus amiguitos. Y todo esto lo mantiene intranquilo y presenta las mismas conductas que el déficit de atención e hiperactividad. Y lo juzgamos y le damos medicamentos y los envenenamos. Porque si es verdad que este medicamento con un buen diagnóstico es muy efectivo y es muy bueno, cuando no tenemos un buen diagnóstico y medicamos a estos niños, lo que estamos haciendo es envenenándolo, produciéndole daño. Puede haber problemas con los maestros. El maestro es la figura principal después de los padres en los niños. Si un maestro anda siempre con cara larga o no atiende al niño o lo trata de una forma despectiva, ya sea por su conducta, por su apariencia, por lo que sea, el niño no se va a sentir bien. El niño va a estar en un llanto constante, en un dolor eterno en su alma de que su maestro o su maestra no lo quiere. Los maestros saben que ellos ocupan una posición muy importante en la vida de todos los niños. Todos nosotros sabemos la importancia que han tenido en nuestras vidas maestros. Ese también puede ser un factor que cause los mismos síntomas. Problema con el instructor de deportes. Estos padres, aconsejados por muchísimas personas, llevan al niño a las 7 de la tarde a jugar pelota, a las 8 de la noche a jugar tenis, a las 9 de la noche a jugar bingo o lo que sea. Y los mantiene, porque han oído de alguien, los mantiene, que hay que mantenerlos ocupados. Y es verdad. Pero usted los está ocupando en las cosas que a esos niños les gustan. Usted lo está llevando a nadar cuando no quiere nadar, pero usted sí quiere que nade. Usted lo está llevando a jugar pelota cuando lo que quiere es fútbol, pero el fútbol es más peligroso que la pelota, entonces usted le pone la pelota. No, el niño no se va a sentir bien. Y como tiene alguna condición que lo hace diferente a los demás, quizás porque es más intranquilo que los demás. Fíjense que yo utilizo muy poco la palabra hiperactivo. Yo la odio. Porque esa es la mentira más grande que se ha podido inventar para dañar a muchos de estos niños. Entonces el instructor, que ni siquiera sabe la condición que tiene el niño, porque no se ha tomado la medida de decirle lo que tiene el niño, por qué lo ponemos en el deporte y cómo debe manejarlo, lo maneja tratando de estimularlo con la mejor intención. Oye, chico, batea, porque si tú no bateas te voy a sentar, porque tú tienes que batear, mira qué grande tú eres, tú lo que pareces un bobo. Y le dicen muchísimas cosas que dañan la autoestima del niño. Y antes de que termine el mes, este niño le dice al padre y a la madre, yo no quiero seguir jugando pelota. Y lo ponen en fútbol. Y en el fútbol ocurre algo similar. Los instructores que trabajan con estos niños deben saber a quién tienen allí, cómo manejarlo para no dañar la autoestima de estos niños. También un niño que lo vemos con mucha frecuencia, se muestran intranquilos, rebeldes, oposicionistas, desafiantes.
por su apariencia física. Se siente que están en desventaja con los otros. Y esto también puede ser un factor. Y por último, porque es que si no, no vamos a terminar nunca. Y por último, ¿usted sabe cómo la nana está tratando a su hijo y a su hija en la casa cuando usted no está? La nana, la muchacha que trabaja en la casa, se convierte en alguien importante para sus hijos también. ¿Cuántas veces no hemos visto a niños caer en una tristeza profunda porque la persona que ayuda en la casa, la trabajadora que ayuda en la casa se ha ido? Fíjense el vínculo que ha establecido el niño o la niña con esa persona. ¿Usted sabe cómo los trata cuando usted no está? ¿Los trata con amor? ¿Los trata con desprecio? ¿Los trata con frases hirientes que hace que el niño se sienta mal porque esa persona ha llegado a ser importante para él o para ella? Estamos en la época de la tecnología. Usted no debe bajo ninguna circunstancia tener una persona viviendo en su casa sin que usted tenga cámaras instaladas en su casa. Y de donde quiera que usted esté, usted puede chequear con uno de estos teléfonos inteligentes lo que está ocurriendo en su casa. Tenemos que tomar medidas, igual que usted toma medidas para poner una reja en su casa para que no se vaya el perro. Usted tiene que poner cámaras en su casa. Usted tiene que saber qué es lo que está ocurriendo con sus hijos. Usted tiene que descubrir la verdad. Tan criminal es el que con toda conciencia indica este medicamento sin antes haber llegado a un diagnóstico correcto, siguiendo un protocolo científico, como hoy el padre que ha visto este programa le da el medicamento a su hijo, sin antes comprobar realmente si lo necesita o no. Muchas personas nos dicen a nosotros los médicos, no, ustedes son los médicos, ustedes son los que saben. No, sabemos todos, tenemos intuición todos. Y el diagnóstico de un médico debe discutirse si usted no está de acuerdo. No salir del consultorio de un médico porque le cayó mal o no le gustó cómo le habló, en fin, e irse para otro consultorio, a otra nueva experiencia, a volver a contar y someter a los niños a la misma investigación. No, discuta con el médico, converse sanamente, tranquilamente. Usted tiene todo el derecho, estamos hablando de sus hijos, del tesoro más preciado que Dios nos ha regalado. Los profesores, como decíamos anteriormente y decimos siempre, son unas personas importantísimas. El profesor se convierte en la figura más amorosa o más odiosa, de acuerdo a cómo actúe, de estos niños y de estas niñas. Los profesores debieran ser todos aliados de estos niños. El primer maestro fue Cristo, ¿verdad? Seamos maestros como Cristo. Brindemos amor, comprensión, entendimiento. Y no desdén y crítica y malos tratos. Son pocos los profesores que actúan así, pero aún los hay, viejos dinosaurios que no acaban de aprender y hacen un daño enorme. El profesor tiene una labor muy importante, súper importante: identificar las conductas de los niños que son diferentes a los demás y reportarlo. En la cadena de mando de un colegio está establecida que cuando el profesor tenga una situación debe reportarle a fulano o a fulana y de ahí en adelante hasta que llega a la psicóloga escolar o llega a la directora. La identificación
es lo más importante para el profesor. El profesor no tiene por qué estar diciéndole a la madre, mira, llévalo a un psiquiatra o llévalo a un psicólogo. No, eso no es la función suya. La función suya es identificar a los niños que presentan algunas conductas que son diferentes al de los restos de los niños. Y en el transcurso de la investigación que se le haga a ese niño, en el aula de clase, en un español llano, buscarle la vuelta, tratar de ver cómo usted puede manejar a ese niño y a esa niña sin hacerle daño. No poniéndole un esparadrapo o un tape en la boca a un niño para que no hable en clase. Que esto lo hemos visto nosotros y nos ha llenado de dolor saber que aquí hay colegios que han hecho eso. Ni tampoco ponerle una silla aparte, donde todos los niños al mirar hacia allá saben que aquel es el peor de los niños en el aula. Eso es abuso infantil. Eso no se hace. Usted tiene que respetar el derecho de los niños y usted no está respetando el derecho de esa niña o de ese niño. Y si usted se declara incompetente de manejar a uno de estos pequeños, bueno, está en la carrera equivocada. Porque la carrera de profesor debe ser una carrera llena de amor y de comprensión. No los etiquete, no les haga daño a su autoestima, no los calumnie, no los acuse, no los castigue. Tiene un niño que tiene una situación, tiene un niño que te dice, yo no quiero ser así. Entonces vas a ignorarlo, lo vas a castigar, lo vas a separar, como si tuviera una peste. Esto no se hace. Hacerlos sentir infelices a un angelito de estos que no tiene la culpa de tener esa conducta. Acuérdate que allá arriba te están apuntando en alguna libreta las cosas buenas y las cosas malas. Y en el versículo dice, ay de aquel que le haga daño a uno de estos niños. Más le vale ponerse una rueda de asno en el cuello y lanzarse en las profundidades del mar. Si tú eres tan cristiano como dices, si tú eres tan creyente como dices, o que quieres hacer parecer, piensa en estos niños y piensa que te están apuntando, que quizás el día que llegues al lado del Señor te tengan un regalo esperándote. Y ese regalo puede ser una rueda de asno, como dice la Biblia. En el año 2004, nosotros nos enfrentamos a una situación que ocurría en el país, de que los padres llegaban a nuestros consultorios, llegaban a la Liga Deportiva Terapéutica con los niños aguantados de los brazos, como ramilletes. ¿Qué hago con mis hijos? No los quieren en el colegio. No sabemos lo que pasa con ellos. Nos dimos cuenta de que había un gran desconocimiento a nivel de la población de esta condición del déficit de atención e hiperactividad. Y en el año 2004 nosotros dimos 45 conferencias en el país, todas gratuitas, porque nosotros no cobramos por estas conferencias. Las damos con la mejor disposición y con el mayor de los amores, porque es para ayudar a los niños. En el año 2005
hicimos el primer congreso para los profesores a nivel nacional sobre el déficit de atención y hiperactividad en el Colegio CELP, en Los Prados. Y en el año 2007, si no me falla la memoria, dimos el primer diplomado para profesores en el déficit de atención e hiperactividad en el campus de la UNFO en La Vega. Hace 14 años de eso, y cuando comenzamos a pensar retrospectivamente, nos damos cuenta que hemos estado arando en el mar. Que hay colegios que sí han tomado medidas y están bien intencionados, pero hay otros muchos colegios que no, y que siguen todavía con los viejos métodos de enseñanza. Hay mucha oposición. Hay mucha gente que quieren que se mediquen a estos niños. Hay mucho dinero en contra de nuestras voces. Hay mucho dinero envuelto a nivel del mundo desde el año 1957, cuando Ben Cole publicó el primer libro demostrando de que los alimentos podían causar hiperactividad en los niños, intranquilidad y déficit de atención. Y desde entonces lo combatieron porque a las grandes empresas productoras de alimentos de los niños no les convenía. Todos los que alzamos la voz sobre este problema, de alguna manera o de otra somos criticados. Muchas veces somos víctimas hasta de muchos de nuestros amigos. Siempre hay quien opina en contra del parecer científico de alguien, pero no demuestras nada. Por lo menos nosotros estamos demostrando una preocupación. Pero ¿y tú? ¿Cómo la combates? Diciendo que el que se oponga a darle medicamento a uno de estos niños va en contra de la ciencia. ¿De qué ciencia? Porque hay una ciencia que es cierta, y es la ciencia perversa, que lo que busca es que se produzcan millones de tabletas de este tipo para vendérselo a los padres. En contra de esa ciencia yo sí estoy. Y hay un bárbaro aquí que le dijo a un paciente mío precisamente eso. Le dijo, el doctor ese está en contra de la ciencia. Y tú sabes lo que es la ciencia. Tú sabes lo que es una depresión, tú sabes lo que es un déficit de atención, tú sabes llegar al diagnóstico porque ese no lo sabe. Y viene el paciente y me lo dijo a mí. Todo lo que hacemos con este tipo de programa es tratar de buscar el respeto hacia estos niños, de respetarles sus derechos. Yo no he sido, ni soy, ni seré partícipe de este crimen. Yo utilizo los medicamentos como último recurso para los niños con déficit de atención. Y cuando los debo de usar, los utilizo con mucha cautela. Mis pacientes saben que yo actúo así. Los padres de mis pacientes saben que yo actúo así. Que me demoro un poco en llegar a la conclusión de que sí puede ser medicado o no, pero cuando lo hacemos con toda la certeza de que va a salir bien y que vamos a tener grandes resultados. ¿Sabes cuántos de estos niños
¿Saben ustedes por casualidad cuántos niños en edad escolar cursaron este año por las aulas de todos los colegios de la República Dominicana? 3 millones de niños. De esos 3 millones, más de 200.000 tenían esta condición. No podemos terminar el programa en el día de hoy. Tenemos más que decir. Y vamos a decirlo la semana pasada, la semana próxima. Vamos a finalizar este tema del déficit de atención e hiperactividad la próxima semana con la ayuda de Dios. Hasta entonces, a la 1:30 de la tarde, el próximo miércoles. Nos vamos y nos vemos. Gracias.